La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de San Mateo, evangelista y apóstol. Por eso, por ser una fiesta tan importante, siempre la fiesta de los apóstoles en nuestra amada Iglesia tendrá un carácter de mucha importancia, de solemnidad. Resaltar estas personas, estos discípulos y apóstoles que gracias a su predicación, a su testimonio, a su esfuerzo, a su sacrificio, hoy podemos nosotros meditar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios y tener ese encuentro vivo con Jesucristo nuestro Señor. Por eso, cuando se trata de estas fiestas, hay unas lecturas propias. Dejamos por hoy la lectura continua del Evangelio de San Lucas y retomamos nuevamente este texto también muy especial de San Mateo, donde nos narra precisamente cómo fue ese encuentro con Jesucristo de parte de Mateo, que estaba allí como cobrador de impuestos, estaba a la mesa sentado cobrando los impuestos. Es una vocación muy especial. En primer lugar, veamos y meditemos sobre ese primer momento, esa mirada de Jesús. Jesús que mira a Mateo. Y hoy también Jesús nos contempla, Jesús nos mira, nos descubre. Pareciera que nos descubriera, pareciera que nos está conquistando, porque así es el misterio maravilloso de la vocación. Jesús que nos ve, y Jesús que ve más allá, porque dice la misma palabra que la mirada de Jesús no solamente se queda en lo externo. Jesús va al corazón y ve en nosotros, en nuestro interior, descubre lo que Él puede realizar a través de nosotros. En Mateo, un cobrador de impuestos, tal vez Él miró desde toda su eternidad, desde su infinita sabiduría, contempló esa labor de apóstol, esa labor de evangelista, incluso porque recordemos que Mateo se le atribuye la escritura de este evangelio. Lo contempló, lo vio y descubre en él todo esto que va a realizar. Hoy también dejémonos contemplar por Jesús. No le tengamos miedo a esa mirada de Jesús. No es una mirada inquisidora, no es una mirada de condena, no, es esa mirada que seduce, esa mirada de amor, esa mirada que nos lleva, esa mirada que nos sana también, esa mirada que nos ayuda a restaurar nuestra vida y a descubrir un propósito por qué vivir. Luego, el llamado, ven y sígueme. El llamado que es tan fundamental, y ojalá también nosotros estemos siempre atentos a discernir ese llamado de Jesús. Mateo se dejó seducir, se dejó contemplar y luego escucha esa llamada de Jesús. Hoy, mis hermanos, en medio de tanto bullicio, en medio de tantas pruebas, aún en esta situación tan difícil que vivimos, escuchemos esa llamada, escuchemos cómo Jesús pronuncia nuestro nombre para llamarnos a servirle. Hoy Jesús quiere que le respondamos positivamente. Precisamente en tercer momento viene esa respuesta, la respuesta del apóstol, ¿no? Pero en esa respuesta viene un acto importante, que es la renuncia, el dejarlo. Mateo abandona esa mesa de impuestos y Mateo se consagra a la evangelización, a predicar el reino de Dios, a ser su discípulo. ¿Y de qué forma?
La tradición nos cuenta que Mateo dio su vida atravesado por espada. Por eso en algunas ocasiones se representa a Mateo con la espada. De ser recaudador de impuestos pasa a ser aquel apóstol que da su vida por el anuncio del Evangelio. ¿Qué estoy dispuesto a hacer también por la evangelización? ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a realizar hoy, a ejemplo de Mateo? ¿Qué estoy dispuesto a abandonar? ¿Cuál es mi mesa que tengo que levantarme hoy? Tal vez mi comodidad. ¿Cuál es mi proyecto que tendré que abandonar para poder responder al llamado de Jesús? Es la pregunta que también se nos hace hoy en esta hermosa fiesta de San Mateo. Pero al final, mis hermanos, y un poquito también retomando lo que ayer el Evangelio del mismo Mateo nos recordaba, y es esa recompensa al final de la jornada. Todos estamos llamados a recibirla, y es la corona, aquella corona de la que nos habla también San Pablo, la vida eterna, la salvación, la alegría, el gozo por toda la eternidad de estar junto a Jesús. Desde allí los apóstoles interceden por nosotros. El Señor Jesucristo hoy nos invita a seguirle. Hoy nos invita a que seamos esos discípulos y apóstoles misioneros, dispuestos a dar la vida y sacrificarnos por el anuncio de la palabra. Que María, Madre de los Apóstoles, interceda por todos nosotros y nos acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.